Este es el segundo video, el segundo ejercicio. Dice, dos esferas de igual radio y peso, no, de radio R y peso P, se apoyan mutuamente entre sí y apoyan contra las paredes de un cilindro abierto por su parte inferior, de radio externo R, que se apoya sobre un plano horizontal. Hallar el peso mínimo Q que ha de tener el cilindro para no ser volcado por el peso de la esfera. Se supone que la pared del cilindro es delgada. Entonces, ¿cómo se tiene que hacer este ejercicio? Eh, Imaginando, esto va a ser como un dibujo 3D. Así. Para que quede claro que a mí igual como que me costó ver un poco ¿ya? Esta parte de acá es maciza y esta parte de aquí no tiene nada, ¿ya? Entonces acá adentro están las dos esferas. Aquí y después aquí está la otra. Y ahora vi una vista en corte del cilindro es lo que aparece en la imagen, para que quede claro. Entonces nos preguntan cuál es la fuerza, la masa del cilindro para que no se vuelque este sistema, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Primero el DCL. Entonces el DCL, eh, el DCL del cilindro, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener esto así. Vamos a tener una reacción acá, que no sabemos cómo es, pero es la reacción que hace la esfera sobre el cilindro. Después vamos a tener la otra que está acá, ¿cierto? Y vamos a tener la normal. Esto se parece mucho como al de la ayudantía pasada, pero vamos a tener una normal alrededor de todo el cilindro, ¿ya? Que se puede representar como en los extremos o como una resultante justo en medio, ¿ya? Este DCL es como un DCL erróneo. Y acá está el peso, ¿cierto? Esto puede ser R1, esto puede ser R2, ¿ya? Esta es la normal. Pero ¿qué pasa? Cuando está justo a punto de darse vuelta, lo que pasa es que se va a apoyar en un punto y en un punto nomás es cuando... A ver, ¿cómo lo digo? Aquí tenemos algo parecido. Justo en este punto, cuando esté a punto de darse vuelta, o sea, aquí vamos a tener el peso mínimo. La normal se va a apoyar solamente en un extremo. Entonces, lo que vamos a hacer, en verdad, el DCL, como debería quedar así. La reacción R2, la misma reacción R1, la normal aplicada aquí y el peso acá. Entonces, lo que en verdad necesitamos es saber R1 y R2 y vamos a ver cuánto vale ese valor. Entonces, vamos a hacer los DCL de la esfera. La esfera, la de abajo primero. Vamos a ponerle nombre 1 y este va a ser la 2. Esfera 1. Entonces, a esta esfera tenemos la normal del piso. Normal 1. Este va a ser el peso que tiene una masa P, o sea, una fuerza P. A ver, ¿cuánto es? Sí, peso P. Esta es la reacción 1, pero en distinto sentido. Esto es R1. Y aquí tenemos una fuerza interna, que es la de contacto entre las dos. Entonces esta podemos ponerle N2. ¿Ya? Y esta está inclinada a cierto ángulo. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ya, el DCL de la otra esfera. Ya, aquí tenemos también la fuerza de peso. Acá tenemos la normal, la reacción R2, porque es la misma que está acá, pero apoyada en el sentido contrario. La fuerza que hace el cilindro sobre la esfera. Y acá tendríamos el N2, ¿cierto? En sentido opuesto. Y esas son las fuerzas que afectan a nuestro sistema, ¿cierto? Y acá esto también está el ángulo teta. ¿Ahí o no? No. A ver. Siempre se me olvida eso. Acá está teta y aquí también está teta. Sí. Está correcto, porque las dos son paralelas. Sí. Está. Entonces, DCL de la 1 y DCL de la número 2. Ya, pues entonces sumatoria de fuerza aquí.
sumatoria de fuerzas en I. Tenemos que N1, eso igual a 0 por si acaso, N1 menos P menos N2 por el seno, a ver, sí, menos el seno de teta igual a 0. Y aparte en el eje X tenemos que sumatoria de fuerzas en X, tenemos que R1 menos N2 coseno de igual a 0. Respecto a esto, eso es 1 y eso es lo otro. Entonces ahora vamos con la sumatoria de fuerza en I. Nos queda que va a ser N2 seno de teta menos P igual a 0. Y también respecto a la bola 2, sumatoria de Gx va a ser igual a N2 coseno de teta va a ser igual a R2. O en verdad no debía haber hecho eso. Bueno, lo mismo en verdad, pero menos para que quede claro que siempre es igual a 0. Aquí sumatoria de momento no nos conviene hacer, solamente tenemos que escribir las ecuaciones, ¿ya? Entonces, ¿qué nos va a quedar? Que... a ver... ya, aquí podemos sacar algo de esta ecuación que está aquí. Voy a seguir acá al ladito. Tenemos que... si divido esta ecuación respecto a esta, nos queda N2 seno de teta partido en N2 coseno de teta. Va a ser igual a... el P pasa para la derecha y el R2 pasa a la derecha, entonces queda P dividido en R2, ¿cierto? Entonces esto es... se va a S y esto es tangente. Entonces tangente del ángulo va a ser igual a P dividido en la reacción 2. ¿Ya? Eso es una ecuación. ¿Qué más? Ay, señor. Y lo otro... ¿qué más? Ya. También podemos tomar esta ecuación que está acá. R1. Sí, pavo. R1 menos N2 coseno de teta igual a 0. Y la que está acá. Entonces queda que R1 es igual a N2 coseno de teta. Y eso es igual a R2. Entonces R1 igual a R2. ¿Cierto? Y eso igual queda claro porque son las únicas dos fuerzas. O sea, si tomamos como sistema las dos bolas, las dos esferas, esta fuerza, la N2, se vuelve como una fuerza interna. Entonces solamente tenemos que R1 y R2 son las que están actuando en el eje X. Por eso son iguales, ¿ya? Y como última, esta podemos pasarla para acá. R2 va a ser igual a P dividido en tangente de teta. Y estamos listos. Tenemos escrito R2. Ya, tenemos esto listo. Entonces, como tenemos la ecuación de R2, que ya no dejó de ser una incógnita porque tenemos valores que se supone conocidos, ¿qué más? Hacer DCL del
del cilindro. ¿Ya? Entonces vamos a tener esto es una distancia R, ¿cierto? Que se actúa justo en el radio, altura R. Esto va a ser igual a P partido en tangente de teta. Y acá va a ser... aquí se complica un poco. A ver, la distancia desde aquí hasta acá son R, ¿cierto? Y más esta que va a ser R coseno de teta. Entonces toda esta distancia es R coseno de teta más R, ¿cierto? O podemos escribirlo como R factor de 1 más coseno de teta. Ya. Teniendo eso en mente, se fue en collera. A ver. A ver, y en altura, esto va a ser R. A ver. Ahí. Esta altura necesitamos saber, ¿cierto? Va a ser aquí, ahí, R. Y de aquí hacia arriba tenemos, esta altura es R seno de teta, hasta acá. Y acá también va a ser la misma distancia, R seno de teta. Ya, entonces R más 2 veces el seno de teta. Ahí sí. Entonces la altura aquí va a ser, esta altura es R, esta otra altura va a ser R factor de 1 más 2 veces el seno de teta. ¿Ya? Y esta va a ser también P dividido en tangente de teta. Y estamos listos, pues. Tenemos que hacer la fuerza peso, está acá. No me queda poco tiempo. Y la normal. ¿Cierto? Ahora solamente tenemos que hacer sumatoria de momentos respecto a este punto. Y claro, P tangente, o sea, P dividido en tangente teta por este radio va a ser un momento positivo. Esta de acá va a ser un momento negativo y esta va a ser un momento positivo. ¿Ya? Entonces voy a seguir en otra hojita. Entonces, sumatoria de momentos. A ver. Este punto lo voy a poner punto X, no sé, da lo mismo. Entonces, sumatoria de momentos. No tengo espacio. Sumatoria de momentos respecto a X va a ser igual a que el brazo va a ser la altura R por P dividido en tangente de teta más... Oye, ¿cuánto es la distancia del peso, o sea, del cilindro? Al cilindro radio R y peso Q, ¿ya? Entonces va a ser R medios mayúscula por Q menos, a ver, sí, menos P dividido en tangente de teta por el radio, que va a ser R factor de 1 más seno más 2 veces el seno más 2 veces el seno de teta, ¿cierto? Y eso es igual a 0. Entonces tenemos que encontrar el valor de Q. Y reordenando todo esto, tiramos esto para allá, entonces va a ser P tangente de teta, P dividido en tangente de teta. Ese factor de R, factor de 1 más 2 seno de teta, ¿ya? Menos R, ¿cierto? Va a ser igual a R2, o sea, R medios por Q, pero eso lo paso dividiendo, entonces va a ser 2 veces, y esto va a ser partido en R. Y eso igual a el peso. Me queda darle poco tiempo, así que ahí la respuesta final va a estar en el PDF.